Muy buenos días, mis amigos. Bienvenido una vez más a su programa Punto Informativo. No hay mejor manera de iniciar este programa hoy domingo 11 de enero del año 2015 con la mejor noticia que ha estremecido no tanto la República Dominicana, Mano Guayabo y el mundo, de la exaltación de Pedro Martínez al Salón de la Fama de Cooperstown. Para nosotros resulta muy agradable hablar de un vecino de infancia, un compatriota, un compueblano, persona que conocemos de toda la vida. Estuvimos participando en la misma escuela, en el Liceo Las Américas, aunque no en el mismo curso, pero sí teníamos el contacto y conocemos de la historia de Pedro Martínez, de sus inicios, de dónde viene, qué tipo de persona es, el humano, Pedro Martínez, el ser humano. Y para nosotros nos llena mucho, nos llena extremadamente, nos llena satisfactoriamente de emoción, y de verdad que no tenemos palabras para describir la felicidad que tiene el pueblo dominicano y el pueblo de Mano Guayabo, del orgullo que significa no solamente Pedro Martínez como el profesional del béisbol, como el exaltado del Salón de la Fama, es Pedro Martínez el ser humano, la calidad de ser humano que es Pedro Martínez, a pesar de su grandeza y a pesar de todos los logros que ha recibido en el béisbol de Grandes Ligas, 3 veces Cy Young, 18 temporadas exitosas en las Grandes Ligas. Es el segundo dominicano que pasa al Salón de la Fama luego de Juan Marichal, de don Juan Marichal, quien fue exaltado en el año 1983. Es decir, que tuvieron que pasar 20 y pico de años para que nuevamente fuera un dominicano exaltado al Salón de la Fama. 34 años específicamente han tenido que pasar. Y más adelante estaremos conociendo, dando una historia breve de los primeros entrenadores de Pedro Martínez, quienes lo iniciaron en el béisbol juvenil. Tenemos testimonio de familiares que estuvieron muy de cerca con él. Y estaremos hablando también específicamente con un cronista deportivo, específicamente el cronista deportivo Héctor Gómez, quien es editor deportivo de La Z, quien nos estará hablando de lo que significa para el béisbol de los Estados Unidos, para el mundo y para el país, la exaltación de un deportista al Salón de la Fama. ¿Qué implica esto? ¿Cómo se logra? ¿Cuáles son las estadísticas que hay que acumular? ¿Los requisitos que hay que llegar? ¿El protocolo que conlleva eso? Y la importancia, porque algunos dominicanos que no tienen el contacto y que no tienen el conocimiento de lo que es el béisbol y que no siguen de cerca lo que son este tipo de premiaciones, probablemente no tienen una idea acabada de lo que es, de la grandeza que significa ser miembro de un selecto grupo, de un exclusivo grupo, que es el Salón de la Fama de Cooperstown. Por ejemplo, solamente 11 latinos, Pedro significa el 11º latino que asciende a esta posición. Héctor Gómez nos estará hablando de cuáles dominicanos han intentado participar, porque esos detalles no los conocemos. ¿Quiénes han intentado participar, acceder al Salón de la Fama? Si eso se hace a través de una votación, cuáles son los requisitos y cuáles peloteros también fueron exaltados conjuntamente con Pedro, peloteros de gran calidad como Randy Johnson, Greg Biggio, John Small. Es decir, que son peloteros que han acumulado el suficiente reporte, ¿cómo se dice el término de béisbol? Que tienen las estadísticas suficientes para lograr. Por ejemplo, Randy Johnson fue Cy Young 4 veces. 5 veces Cy Young. 4 consecutivos. Y 4 consecutivos. Todo el mundo conoce, hasta el que no es seguidor del béisbol, conoce el nombre de Randy Johnson por la característica de
de pelotero que es, tomando en cuenta de que Pedro Martínez, Randy Johnson es un pelotero que tiene 6 pies, 10 pulgadas, 11 pulgadas, es zurdo. Pedro Martínez es un pelotero de 5'11", 5'11", es un pitcher derecho. Es decir, son condiciones, es decir, la estatura en un pitcher es importante, porque esto refleja que puede tener mayor velocidad y caída a la hora de su picheo. Pero eso lo vamos a estar hablando con una persona que conoce de todo esto. Pero ahora lo vamos a dejar con un pequeño resumen de parte de personas que tuvieron los primeros contactos con Pedro Martínez, cómo Pedro Martínez inició su carrera en el béisbol desde niño hasta llegar a practicar en términos juvenil, y quienes tienen esa primera palabra. Nos fuimos hacia Mano Guayabo, específicamente a San Miguel, y allí tuvimos contacto con personas que estuvieron muy de cerca con Pedro Martínez. Veamos este pequeño reportaje. Pues bien, muy buenos días. Primeramente, antes de hacer una pequeña historia de lo que fue el inicio de Pedro Martínez, lo felicitamos y estamos muy contentos por su llegada al Salón de la Fama, segundo dominicano. Con relación al inicio de Pedro comienza a jugar béisbol a la edad de unos 5 o 6 años. Por ahí, por el 78, 1978, 79, por ahí. Él comienza, porque era un niño muy inquieto, y comenzó a practicar a muy temprana edad, ya que practicaba a su hermano Ramón Martínez en lo que fue la primera etapa de béisbol con la liga que yo dirigía, una liga que se llamaba Andrés Julio Germán Suárez, en honor a Andrés Julio Germán Suárez Fausto, un dirigente comunitario. Un play que había aquí cerca de su casa donde él vivía. ¿El play de Agrodelta? No, aquí al lado de la casa Revés, como le decía, que está al lado de la casa de la gente del Loto ahora. Ahí jugaba Ramón y jugaba Nelson, quien le llamaban capitán. Jugaba en una liga que yo tenía, que siempre hacíamos intercambio. Primera liga que se formó aquí, por lo menos en ese tiempo de liga pequeña, que en Mano Guayabo había una liga que dirigía Rafael Martínez alias Papucho. Hacíamos intercambio. Entonces Ramón y capitán jugaban, él iba y hubo que ponerlo a jugar mucho más temprano de edad. Él comenzó a jugar a la edad de unos 5 o 6 años. Eso fue en sus primeros inicios. O sea que tú vas a tener primicia con relación a que quien primeramente comienza a introducirle un guante y a usar un bate y una bola a Pedro Martínez es quien te habla, Rudy Ramírez, en esa época. Bueno, muy buenas tardes, le habla el licenciado Nicolás Germán Suárez, deportista número 1 de aquí del sector de Mano Guayabo. Pedro Martínez se inició jugando con el equipo Los Reales de San Miguel en los años 85 aproximadamente, 84, donde nosotros hacíamos unos eventos deportivos, hacíamos unos torneos en la caña, y Pedro era el mejor pitcher. El talento de Pedro comenzó con una superestrella. Nosotros jugamos un torneo ahí en Ato Nuevo, en la caña, donde el torneo era de 15 juegos, no, de 12 juegos, era la serie regular. Y Pedro todos los domingos pichaba el primer juego y lo ganaba. Y nosotros ganamos 15 juegos en línea. Y Pedro todos los domingos que pichaba, ganaba los juegos. Que Pedro todo el tiempo fue un buen pitcher. Y aquí en San Miguel, hermano Guayabo, estaba un poco el deporte medio frío. Y yo lo activé con un terreno, porque no teníamos play, con unos terrenos que me cedió el doctor Goico. Y en esos terrenos se le pasó un greda, y ahí fue que se hicieron estos peloteros. Donde yo tenía una camionetica amarilla, que era donde yo me transportaba por todos esos batalles, con Pedro, Ramón, Campuzano jugó mucho conmigo, Guzmán, porque en ese tiempo las cosas no eran como ahora. Yo tenía ese equipo Los Reales y me firmaron aproximadamente como 12 peloteros. Y uno trabajaba así por el amor al arte, no como ahora, porque ahora lo que se busca es dinero. Y Pedro
Pedro, donde quiera que Pedro iba a pichar, Pedro ganaba su juego, porque Pedro era un hombre que sabía pichar. Así como pichaba en Grandería, que era la ponía donde él quería, las esquinas, y el cambio, la curva y el helado, todo eso era Pedro. Por eso yo cuando lo firmaron los dos ya a través de ¿cómo que se llama? Nelson Jerónimo, fue quien lo llevó a los Dodgers. ¿Y en qué año firmaron a Pedro Martínez? Lo firmaron, creo que fue en el 88. En el 88. Sí, lo firmaron. ¿Y qué tiempo transcurrió? ¿En qué tiempo él subió a Grandes Ligas? Bueno, él, a pesar de la grandeza que fue Pedro, tuvo un poco de algunos inconvenientes, porque él lo firmaron en el 88 y llegó a Grandes Ligas en el 92. Y la vena de Pedro Martínez viene principalmente de las familias Jaime Abreu. Viene de principalmente su papá. Nosotros éramos 3 hermanos, éramos piques los 3. Había Paulino Jaime, Rafael Jaime Abreu y Alejo Jaime quien le habla. Principalmente Paulino, que era el mayor, yo como era segundo, y Rafael Jaime Abreu era el más pequeño. Siempre los domingos, que era que nosotros jugábamos, venía un muchacho de ahí de la venta que se llamaba, le decían Palillo. Él buscaba juegos por la calle y iba siempre los domingos de la mañana a buscarnos. Venía en una bicicleta de canasto y de esa bicicleta de canasto se llevaba uno adelante y el otro se llevaba atrás. Que resulta que cuando uno de los dos no iba al juego, entonces él llegaba y hacía así y me ponía a jugar una base. Y no ponía, y si iban los dos, ponían uno de un lado y a otro de otro lado. Porque cuando no había pille que competiera con nosotros. Y ahí era lo correcto. Si quieren más preguntas. Y por ejemplo, ¿en qué año firman a Pedro Martínez? Pedro Martínez firmaron en el 92. Seguimos aquí. Ayer estuvimos mostrando las personas que tuvieron el primer contacto con Pedro Martínez. Rudy Ramírez, Nicolás Suárez, Don Pepén, tío de Pedro. Pero en el transcurso del programa vamos a estar mostrándole los primeros pasos ya de Pedro Martínez ya en las Grandes Ligas. Pero eso lo vamos a hacer después de la pausa y después de Yudel Carramo, que viene en breve con el Punto del Arte. Sigan con nosotros.